Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Perdón, ¿eh? Sí se escucha, profe. Sí, todas y todos bien después del susto del martes por la noche. Este, en el chat o si quieren decirme algo al respecto, aquí estoy, ¿eh? Voy a abrir mi cámara. ¿Todo bien? Sí, en general. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, Todo bien. nada más el susto, pero fuera Vamos todo al bien. susto. Pregunta, si alguien me gusta contestar por chat, esto no lo hice, pero suelo hacerlo. No todos estamos en el DF, ¿verdad? Hay gente que está fuera del DF, por allí, alguien que ande en otros lugares de la República. Exacto. Sí, el bolillo es la solución básica, ¿verdad? Ujú. Este, todos estamos aquí en la ciudad, todas y todos. No hay nadie que ande. Alma Itzel está en Veracruz. Perfecto. ¿En qué parte exactamente estás, Itzel? En Jalapa. Ya recuerdo, sí. Sí, eres paisana de David, ¿no? De David Segovia, Cristiani. Ujú. ¿Alguien más que esté fuera de la ciudad? ¿No? Ay, se me olvida abrir la cámara. Bueno, aquí estoy, ¿eh? Buenas, nuevamente. Pues aquí estamos, después del martes por la noche. Vamos a seguir admitiendo gente. Pues ya somos más de los que estamos registrados, pero por allí alguien usa un dispositivo aparte, ¿no? Para poder tener el audio, ¿no? Entonces, creo que sí. Bueno, pues aquí andamos, vivos, vivas, afortunadamente, asustados un poco. Vamos como un evento excepcional, que es interesante hablar de ello y sobre todo estudiando ingeniería civil y de manera particular, pues en una materia que tiene que ver con algo que es muy importante para que esto siga funcionando, la sociedad en general, que es que los edificios, la infraestructura en general siga funcionando y y los ingenieros civiles tenemos mucho que ver en eso, pues vamos a hacer algunos comentarios al respecto en la parte final de la clase. Ahí ayer y antier me dediqué como a recopilar cierta información muy básica, pero bueno, como nos puede servir como introducción para aprender algo de ingeniería sísmica, ¿no? Entonces, pues al final le vamos a dedicar unos 15 minutos a esa parte, ¿no? A lo que sucedió, cómo nos sentimos, qué pasó más en términos técnicos, ¿no? Y por ahí voy a dejar alguna participación a ver si alguien se anima a contestarla al final, ¿no? Vamos entonces a retomar, ¿no? Lo que estamos viendo. La introducción, como les decía yo, en este curso vamos a tratar de ser un poquito más específicos en ciertas cosas para cimentar mejor las bases que ustedes deben de tener en el diseño estructural. Esto seguramente lo van a ver ya con más profundidad en su clase de diseño, pero bueno, no está de más que ya lo vayan conociendo, ¿no? Entonces, en la clase anterior, pues vamos a empezar a retomar de nuestro, digamos, proyectito en conjunto que estamos haciendo todos y todas en la clase, ya la estructuramos, ya propusimos una distribución de áreas tributarias y en la clase final, en la parte final de la clase pasada, lo que estuvimos viendo fue, pues, cómo cuantificar, primero, cómo clasificar la demanda a la que va a estar sujeto nuestro sistema estructural, ¿sí? Vimos que son en función del tiempo acciones permanentes, variables y accidentales, y en esos tres grandes grupos, pues vamos a ir introduciendo todas esas ideas o ejemplos de cargas que tenemos en mente, ¿no? Cargas muertas, cargas vivas, pesos propios, instalaciones, todas esas cosas, ¿sí? Entonces vamos a usar eso como referencia para cuantificar, ahora sí decir, bueno, ¿cuánto en toneladas, en kilogramos, en libras, en unidades de peso
tiene que soportar mi estructura, ¿sí? Recuerden que nos vamos a enfocar en este curso, por el nivel de conocimientos que tenemos, en estudiar lo que son las cargas verticales, cargas gravitacionales, que las dividimos en cargas muertas y cargas vivas. Pero, si el tiempo nos da, vamos a ver un poquito de cómo, aparte de esos dos tipos de cargas, suponer, o bueno, no suponer, sino tomar en cuenta que nuestra estructura también, como lo sentimos el martes, va a estar sujeta a una solicitación dinámica que básicamente le produce desplazamientos laterales, ¿no? Ires y venires a las estructuras, y pues vamos a hacer la pregunta, ¿y eso cómo lo tomo en cuenta, no? Pero por ahorita, puro efecto vertical, puro efecto gravitacional, ¿no? Entonces, pues vamos a cuantificar esas cargas permanentes, ¿no? Primero, las cargas permanentes, dijimos, pues son las cargas muertas, ¿no? Las CM. En nuestro proyecto en particular, aquí lo que intenté en esta diapositiva fue más o menos desglosar, ¿sí?, las principales cargas muertas a las que va a estar sujeta nuestra estructura que estamos estudiando, que vamos a analizar, ¿no? Me pueden faltar por allí algunas, siendo riguroso. No tomé en cuenta estas cosas, pero bueno, en general, y por eso les decía, esto es un curso básico, como cargas muertas. ¿Qué vamos a identificar como cargas muertas? Entonces, imaginen a través de esta figurita todo aquello, que implique que va a estar de manera constante durante toda la vida útil que va a tener esta estructura, ¿no? Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que la azotea, dijimos, la vamos a usar como un centro de reuniones, va a haber posibilidad de hacer ahí eventos especiales, qué sé yo, va a haber mesas, va a haber mobiliario, etcétera. Pero como sistema va a tener de protección, va a tener una cubierta metálica, ¿no? Que no va a ser parte de la estructura como tal, pero va a ser de estas estructuras ligeras que ustedes pueden ver por allí, hechas a base de perfiles laminados, muy delgaditos, que posteriormente los podemos cubrir lateralmente con un sistema de cancelería, de vidriería, etcétera, ¿no? Entonces, esa cubierta metálica, pues va a tener un peso, va a estar de manera permanente en mi estructura, y es una primer carga muerta que tengo que tomar en cuenta. Después, en ese espacio, pues va a haber instalaciones, ¿no? Va a haber cables, tuberías para conducir la corriente eléctrica, tal vez haya plafones, qué sé yo. Entonces, pues vamos a suponer la presencia de plafones y de instalaciones en esa zona también, ¿no? Las partes laterales, ¿cómo las vamos a cubrir? Con sistemas de ventanas, ¿no? Entonces, eso implica tomar en cuenta canceles, vidrios, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está cancelería y ventanería. Después va a haber un pretil de 1 metro, habíamos dicho, ¿sí? ¿Sí? Y ese pretil va a servir de base para el sistema de cancelería, ¿no? Ese pretil tiene 1 metro, va a ser de tabique y va a estar de manera permanente. Todo esto no es estructural, pero es parte de la carga muerta, ¿no? De lo que yo tengo que tomar en cuenta que va a estar allí presente de manera permanente, ¿no? Como la azotea va a ser un espacio público donde va a haber gente, pues requiere de un cierto tipo de piso, ¿no? Entonces yo escogí ahí una loseta vinílica, pero ustedes pueden escoger madera, mármol, para que se vea más padre, o sea, ver un catálogo de pisos y ver las características del piso, pero independientemente de eso, pues va a haber un piso, ¿no? Un acabado en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Ese acabado va a ir, ese piso, esas losetas van a ir sobre un firme, ¿no? ¿Sí? Y ese firme va a tener abajo, ahora sí, lo que va a ser la losa de concreto reforzado, que ya es parte del sistema estructural, ¿no? Muy a grosso modo, ¿no? Entonces ahí va a estar la losa de concreto reforzado, la loseta vinílica, instalaciones, cancelería, pretiles y cubierta, ¿no? Sí, eso en términos de carga muerta, ¿sí? Digamos que vamos
nosotros analizando nuestra estructura desde la parte más alta y vamos bajando, va bajando. Y por eso también el concepto por ahí que tal vez ustedes hayan escuchado de bajada de cargas, ¿no? En la práctica dice, es que hay que, la bajada de cargas, ¿no? ¿Qué es la bajada de cargas? Pues hacer eso, ir primero identificando y luego cuantificando los pesos, ¿sí? Que tiene que soportar mi sistema estructural desde la parte más alta hasta la cimentación, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que va a recibir todo el peso de la estructura es la cimentación, ¿no? Entonces por eso se habla de bajar las cargas, ¿sí? Seguimos avanzando de arriba hacia abajo, ya vamos en la parte media, en el entrepiso. Ya hablamos de la losa de concreto reforzado. Esa losa de concreto reforzado aparte, pues va a estar soportada por mis elementos estructurales que he propuesto. Entonces ahí en rojo, más o menos está una distribución muy esquemática, tal vez me falten algunos elementos estructurales, que en rojo están señalados como vigas. Más o menos así se verían nuestras vigas de lo que estamos proponiendo hasta ahorita, ¿no? Ahí está. Y en color negro y de manera horizontal con barras verticales, perdón, en color negro y en forma vertical estarían las barras que me están representando las columnas, ¿no? Y esos son, cargas muertas son pesos propios que de alguna manera tengo que considerar, ¿no? Entonces ahí está, mis cargas muertas, pues es todo eso que acabo de decir, ¿no? ¿Sí? Paso al siguiente criterio, a la siguiente clasificación de cargas, acciones variables. ¿Qué voy a tener como acción variable? Pues las cargas vivas, ¿sí? Lo que denominé cargas vivas. ¿Qué va a ser las cargas vivas en esa misma estructura? Los usuarios y las usuarias, ¿no? Como dijimos, ¿no? El personal que entre, salga, que tenga sus horarios, que llegue a las 9, se vaya a las 2 a comer, y regrese a las 4 y se vaya hasta las 12 de la noche o a las 7, qué sé yo. Pero entran y salen y por eso es movible, es carga viva, ¿no? También carga viva va a ser el mobiliario, los muebles como tal, y el equipo, ¿no? No, eso no va a estar de manera permanente durante los 100 años o 50 que dure esa oficina, ¿no? ¿Sí? El mobiliario puede cambiar, pueden redecorar, pueden cambiar las mesas, las sillas, los libreros, los estantes, la papelería, etcétera. Entonces todo eso va a cambiar, ¿no? Mobiliario y equipo y va a ser parte de mi carga viva, ¿no? Básicamente en una oficina pues es lo que podemos considerar a grosso modo, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Cargas muertas, cargas vivas, y dentro de las cargas muertas ya vi todo lo que implica la carga muerta, y dentro de la carga viva en una oficina, pues ya ahí está también una idea. Entonces ya tengo en mente esa clasificación de cargas, y ahora, y ya las he identificado, pues ahora vamos a cuantificarlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ya sacar, digamos, ir teniendo una idea de los pesos, ¿no? ¿Sí? En cuanto a cargas muertas, ¿sí? Vamos a cuantificar todo lo que dijimos que es carga muerta. En esta tablita, ustedes van a ver en blanco, ¿sí? Lo que digamos, en términos de imaginar una bajada de cargas, en blanco van a ver lo que hay de la losa hacia arriba, y en gris lo que hay de la losa hacia abajo, para poder clasificar las cargas muertas y poder cuantificarlas, ¿no? Y hacerlo en cierto orden, ¿no? Para no ir haciéndonos bolas y usar un poco la imaginación y decir, ah, bueno, estoy haciendo esto, ¿no? Me estoy dando cuenta. Ojo, aquí las cargas muertas, voy a regresar a las cargas muertas, las vamos a hacer en un principio, aunque no es regla general, pero tienen una intención hacerlo ahorita sí, sin considerar los pesos propios de las vigas, sobre todo, y de las columnas, ¿no? La losa sí la vamos a considerar, porque ya está ahí, hemos definido su espesor, que va a ser de 12 centímetros. Pero ahorita no tenemos las dimensiones de las secciones transversales de los elementos estructurales, vigas y columnas, ¿sí? No sabemos de cuánto van a ser en sección transversal las vigas ni las columnas, no tenemos ahorita una idea. En la práctica, generalmente ya con la experiencia que uno va obteniendo, o bien con algunas reglitas generales que hay ahí que les van a enseñar en diseño estructural,
que les van a decir, entonces, para tomar en cuenta el peso propio de las vigas, si el claro es de 8 metros, el entre 10, el entre 12, etcétera, y sacas el peralte de la viga, lo divides a la mitad y vas a tener una sección preliminar de 30 por 60, por así decir. Entonces, esa es tu dimensionamiento preliminar, y con ese predimensionamiento preliminar, tanto de vigas como columnas, pues puedes tú suponer pesos propios. La cuestión es que si en el análisis y en los resultados finales de tu dimensionamiento obtienes que debes de aumentar la sección o disminuirla, pues vas a tener también rigurosamente que cambiar el peso de esos elementos estructurales, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, ahorita no tomarlos en cuenta, y vamos a usar una herramienta analítica que va a salir de la expresión de momento resistente para el caso de las vigas, para predimensionar un poco, sacar el peso de la viga en base ya a unas dimensiones preliminares, tomarlo en cuenta en el peso y volver a hacer un análisis rápido, ¿no? Pero ya considerando el peso propio, para salir de esa duda de cuánto influye o no el peso propio de los elementos estructurales. Y ya sacaremos una conclusión al respecto, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer con ese apunte sin considerar los pesos propios de los elementos estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, como lo que tenemos son un criterio para distribuir estas cargas muertas más cargas vivas sumadas en áreas tributarias, lo que se hace es obtener el peso de mis cargas muertas y de mis cargas vivas en función de un área, es decir, en metros cuadrados. ¿Cuánto pesa mi carga muerta? Específicamente mi losa, mi plafón, mis muros, etcétera, en kilogramos sobre metro cuadrado o en toneladas sobre metro cuadrado. ¿Para qué? Para yo multiplicar posteriormente ese peso por metro cuadrado por el área tributaria correspondiente y posteriormente hacer un artificio para concluir que mi estructura va a estar sujeta a cargas que ustedes ya conocen desde la estática, que son las cargas uniformemente repartidas, ¿no? Y que son las que van a ustedes, o vieron ustedes, que se involucraban en el análisis estructural cuando veían marcos, ¿no? De ahí salen esas cargas. Entonces, el objetivo de esta clase es llegar a lo que ustedes veían en su clase de análisis estructural, ¿sí? Pero sabiendo la historia que había detrás de ese marco que el profesor les decía, obtén los elementos mecánicos, ¿no? ¿Sí? Eso es esto. Todo lo que hay detrás en esa clase de análisis estructural es esto que estamos viendo: estructuración, clasificación de cargas y cuantificación de cargas y distribución de cargas e idealización de cargas, ¿no? Todo eso se va a resumir en un valorcito ahí que ustedes van a ver al final de la clase, ¿no? Entonces, pues vamos a utilizar, volviendo a la cuantificación de cargas muertas, ¿sí? Pesos, que ya vienen en manuales, también esto ya me lo salto, ajá, o hay cálculos ya previos para llegar a estos pesos por metro cuadrado, ¿no? Busqué por ahí una cubierta metálica de cuánto andaba su peso en kilogramos metro cuadrado. Es una cubierta muy ligera, 2.2 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? La cancelería y la ventanería vamos a ponerle 200 kilogramos metro cuadrado, los pretiles 150 kilogramos metro cuadrado, la losa de 12 centímetros de espesor, ¿sí? 288 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Y ojo, aquí hay una carga muerta adicional por reglamentación, ¿sí? También por factor de seguridad, la reglamentación me dice, si tu losa dices que va a tener 12 centímetros, lo que pese, aumentale 20 kilogramos metro cuadrado. Ahí está ese aumento, ¿sí? Va a haber un relleno en la losa, la voy a impermeabilizar, ¿sí? Entonces eso tiene un peso, ¿sí? De 110 kilogramos metro cuadrado. Por reglamento le aumento a esa impermeabilización, a ese relleno, otros 20 kilogramos metro cuadrado. Y aumento, por último, el peso de un tipo de loseta vinílica que pesa 10 kilogramos metro cuadrado. Ustedes podrían poner otra, etc.
Entonces, eso es lo que va en carga muerta desde arriba hasta cuando llegamos a la losa. Después, en la parte de la losa hacia abajo, pues va a haber instalaciones y plafones, va a haber algunos muros y va a haber cancelería, ¿sí? Entonces, todos estos pesos en kilogramos por metro cuadrado me dan un total de 1200.2 kilogramos metro cuadrado. 1202.2 kilogramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Acuérdense de ese dato, de números redondos, ¿no? Y aquí hago un comentario. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, si yo en la clase anterior, ahí en la tablita que les puse, ven que se calculó con la sumatoria de todas las áreas tributarias, un área total que aproximadamente nos dio 100 en promedio, no es exacto el número, pero ahorita lo que quiero solamente es una aproximación del peso de la estructura para darnos una idea debida solo a la carga muerta, ¿sí? Si multiplicamos estos 1200.2 kilogramos metro cuadrado por el área, que son aproximadamente el área, la superficie que tengo que cubrir con mi estructura, con mi losa, que son de aproximadamente 192 metros cuadrados, pues ahí me va a dar un peso, ¿no? 230.4 toneladas, o 230.438.4 kilogramos. Entonces, esta parte se me hace significativa, interesante, porque nos va dando idea, ¿sí? Si lo tomamos como números, pues ahí van saliendo los números, ¿no? Pero la idea es, como se conoce también en el medio, ir sintiendo la estructura. Qué tan ligera, qué tan pesada, ¿sí? 230 toneladas. Tal vez para la superficie que tiene, será algo ligero, algo pesado, no lo sé, pero bueno, ahí está el número, ¿no? Y tal vez me sorprenda. Ah, caray, no me había dado cuenta que todo esto son 230 toneladas. O sea, ya al menos ya tengo una referencia ahí de que pues, puede estar, se me hace pesadita, ¿no? De inicio, ¿no? Pero bueno, ahí va, ¿no? 230 toneladas va a pesar con pura carga muerta, ¿sí? Mi estructura, ¿sí? Vamos a la carga viva, a la obtención, a la cuantificación de la carga viva. Entonces, recuerden aquí, vimos la clase pasada, la carga viva, por reglamentación, cómo la tengo que imponer, su valor, en función del uso de la estructura, ¿sí? Una estructura que va a servir de oficinas, entonces se clasifica según la reglamentación como grupo B, ¿sí? Y esa clasificación me lleva a una tablita en la reglamentación que me dice que debo utilizar para oficinas una carga viva máxima de 250 kilogramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo ya mi valor. 250 kilogramos por metro cuadrado multiplicado por el área, me dice tienes que tomar como carga viva 48 toneladas. Entonces, si tu análisis va a implicar un análisis en el que tomes en cuenta que tu estructura tiene carga muerta más carga viva, pues vas a tener que sumar las dos cantidades, los dos pesos, y vas a obtener un peso de la estructura de casi 279 toneladas, 278.4 toneladas. Eso es el peso que lo podemos entender como la supuesta demanda que debe soportar nuestra propuesta estructural. Ojo, ¿sí? Aquí les pongo entre paréntesis, sin considerar acciones accidentales, ¿sí? Como las del sismo que ocurrió el pasado 7 de septiembre, antier, ¿no? ¿Sí? Aquí no estamos metiéndonos con que, aparte viene un sismo y mi estructura se empieza a mover, todavía no lo estoy tomando en cuenta, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, ahí estamos ya, ¿sí? Con mi peso que debo de soportar. Pero ojo, la reglamentación, si se dan cuenta, no me pide pesos. Lo que me pide, si yo vuelvo a la normatividad, es que yo haga combinación de acciones, ¿no? Me pide, tu estructura la tienes que
analizar en función de una combinación de acciones, y esas combinación de acciones, como hay cierta incertidumbre, las tienes que multiplicar por factores de carga, de los cuales ya también hablamos los porqués la clase pasada, ¿no? Ahí están los factores de carga que se utilizan para cuando vamos a combinar, en nuestro caso, solamente cargas muertas más cargas vivas. ¿Qué nos dice la reglamentación? Carga muerta multiplica la carga que en kilogramos metro cuadrado por un factor de 1.3. Y la carga viva, que yo te digo que es de 250 kilogramos metro cuadrado, multiplícala por un factor de 1.5, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues allá vamos, ¿no? Decimos y hacemos la combinación de carga correspondiente. 1.3 de la carga muerta más 1.5 de la carga viva. Ambos valores ya los tenemos en función de su peso por metro cuadrado, en kilogramos el peso, y obtenemos entonces una combinación de carga que tenemos que utilizar de 1935.26 kilogramos por metro cuadrado. Y ahí ahora sí está en una reglamentación, tomando en cuenta lo que nos piden los reglamentos, el cálculo de la demanda, ¿sí? Que debe soportar nuestra propuesta de sistema estructural, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es dotar a nuestra propuesta de sistema estructural con elementos estructurales, en este caso vigas y columnas, que tengan la capacidad para soportar esta demanda. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Entonces, todo este recorrido para llegar a ese número, y ese número ahorita lo vamos a traducir en cierto recorrido, en pasos para llegar a los marquitos que ustedes conocen en sus clases de análisis estructural, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a retomar lo que llevamos una vez cuantificada la combinación de cargas a la que va a estar sujeta nuestra estructura. Y aquí está nuestra propuesta estructural. Por allí, yo desde mi punto de vista la podemos mejorar, hay cuestionamientos, también ustedes desarrollaron propuestas que también son válidas, se pueden mejorar, etcétera. Se las voy a entregar para que vean mis comentarios al respecto, pero entre todas y todos hemos hecho esto, ¿no? Sí, aquí, para no, digamos, ahorita, atorarnos en el punto y se poder seguir avanzando y terminar la introducción del tema, ¿sí? Vamos a agarrar una zona que, si bien no es la más cargada, ¿sí? No es la más crítica, no es la que habría que analizar así de inicio para darnos una idea, pero sí nos va a permitir avanzar, ¿sí? En lo que vamos a hacer posteriormente, ¿sí? Y la vamos a tomar ahorita como ejemplo porque no va a cambiar, ¿no? Seguramente, o sí puede cambiar, pero bueno, es poco probable que cambie si esta zona de la estructura cambia, qué sé yo, ¿no? Pero ahorita, digamos, es fácil de estudiar, fácil de analizar, y por eso, ¿sí? En lo que tomamos esta decisión de cambiar o no nuestra estructuración, ¿sí? Podemos comenzar en forma preliminar con el análisis estructural, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta parte, lo que vamos a hacer es idealizar, modelar, ¿sí? Lo que está sucediendo para posteriormente, con alguna herramienta de tipo computacional o bien a manopla, como nos enseñaron antiguamente a hacer todo así a mano, qué sé yo, obtener la manera en la que está respondiendo mi sistema estructural ante las demandas que está siendo sujeta. ¿Para qué? Para yo poder proponer dimensionamiento y pasar al segundo tema, que va a ser el dimensionamiento de vigas de concreto reforzado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, viene, digamos, la parte de irnos acercando al análisis estructural. Lo vamos a hacer en el plano, por ahí también por eso el cuestionario que les mandé,
que ahorita vemos los resultados, platicamos al respecto, ¿sí? Pero ahorita vamos a arrancar en el plano para didácticamente no complicarnos tanto la existencia e ir comprendiendo paso a paso lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de todo este sistema estructural que ya vimos, la carga por metro cuadrado que tiene que soportar, que son estas 1935.26 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Todo eso se tiene que repartir en función de lo que carga cada elemento estructural, y eso está repartido a través de lo que se conoce como criterio de áreas tributarias, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poner en práctica este criterio de áreas tributarias? Lo vamos a ejemplificar con lo que sería la conformación de un primer marco en el plano, ¿no?, que está identificado en el eje 1, que tiene una viga continua separada en dos claros de 3.5 y 4.5 metros, y que tiene 3 columnas en los ejes A, B y C, ¿no? Ahí está. Entonces, tiene 3 metros de altura, entonces será fácil imaginar en el plano, pues, ese marco, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hacemos? De acuerdo al criterio de áreas tributarias, que ya mostramos la clase pasada, me voy a ir a esas áreas tributarias que le corresponden al marco que voy a analizar. En este caso es el área tributaria 1 y el área tributaria 13, ¿no? Entonces, veo en mi listita, el área tributaria 1, 3.07 metros cuadrados de área. Y el área 13, 5.05 metros cuadrados de área. Entonces ya empiezo a cuantificar el área tributaria que le corresponde, ¿sí? Entonces, paso siguiente. Puedo hacer otra tablita o ir ahí en Excel aumentando columnas de mi tabla y identificando mis áreas, área 1, área 2, su valor correspondiente en metros cuadrados y el correspondiente valor en kilogramos sobre metro cuadrado que yo encontré que la combinación de cargas respectiva me está dando que tiene como demanda mi sistema estructural. 1935.26 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, de manera proporcional, lo que estoy haciendo es, al multiplicar el área respectiva tributaria por la demanda respectiva en kilogramos sobre metro cuadrado, el peso que le está correspondiendo aquí en la cuarta columna, ¿sí? Peso en kilogramos, estoy obteniendo el peso en kilogramos que le está correspondiendo cargar a cada segmento de la viga de ese marco estructural, ¿sí? Al área 1 le está tocando cargar arriba casi 6,000 kilogramos, es decir, casi 6 toneladas, y a la otra parte de la viga 9.77 toneladas, ¿no? Ahí está, en términos de tonelaje, de carga, lo que le está correspondiendo cargar de todas esas, peso total, que ya no me acuerdo cuánto eran, 230 toneladas, a esas dos vigas, a esa viga le está correspondiendo cargar en una parte casi 6 toneladas y en otra casi 10 toneladas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero para poder analizar entonces el efecto de ese peso en este marco, ¿sí? ¿Qué artificio hacemos y cuál es lo que ustedes ya conocen? El concepto de carga uniformemente repartida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese peso me dice, bueno, una carga 6 toneladas y otra 10 toneladas, pero ¿cómo está actuando esa viga para soportar esas 6 o 10 toneladas? Pues lo está haciendo a lo largo de toda su longitud, ¿no? ¿Sí? Porque físicamente, pues la losa es la que está
llegando y se está conectando a lo largo de toda la longitud de esa viga, y arriba de esa losa pues está la carga viva, el mobiliario, etcétera, que ya estoy tomando en cuenta. Entonces, idealizo que la carga como tal se reparte en toda la longitud del tramo de esa viga. Entonces, como esta viga, que digamos, si fuera una viga continua, es una viga continua de un total de 8 metros, pero la estoy dividiendo en dos tramos, uno de 3.5 y otro de 4.5 metros, ¿sí? Pues lo que tengo que hacer es ese peso repartirlo en la longitud correspondiente. Entonces, si yo divido 6.94 entre un 3.5, obtengo 1.70 toneladas metro. Y si yo divido 9.77 entre 4.50, obtengo 2.17 toneladas metro. ¿De acuerdo? Y entonces aquí llegamos a la parte que les decía yo. Por fin, llegamos a nuestra clase de análisis estructural. Y ahí está. Resuelve el marco que tiene estas características geométricas. Ahí se me olvidó la altura, 3 metros de altura, con dos crujías de 3.5 y 4.5 metros, y cargado con una carga uniformemente distribuida de A a B de 1.70 y de B a C de 2.17. Adelante. ¿De acuerdo? Y entonces es aquí donde recurrimos a nuestros antecedentes, a nuestra clase de análisis estructural, y ya sabemos por qué nos están poniendo a resolver este marco, ¿no? ¿Sí? Porque lo que quiero es que a través del análisis estructural obtener las fuerzas internas en términos de distribución y de magnitud de la respuesta estructural de esa parte, bueno, de la respuesta estructural de esa parte, de ese marco en particular, que es parte de todo un sistema estructural, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué obtendríamos o a qué paso vamos hacia adelante? Y por eso la pregunta del SAP, ¿sí? Porque lo más práctico ahora, ¿sí? Es que este marquito lo tomemos, lo metamos, dije SAP, pero hay tabs, a Conquer, a ¿qué otros? Trubus, no sé qué cuántos programas hay, ¿sí? Y finalmente nos den esas herramientas, que solo son herramientas, ¿sí? Los diagramas de momento flexionante, de fuerza cortante y de carga axial, ¿sí? Me digan cómo se distribuyen, en dónde, si son positivos, negativos, cuánto valen, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, ¿sí? Y en función de eso, ahora sí, yo voy a tener el paso siguiente, ¿sí? Cómo se distribuyen esos elementos mecánicos en el sistema estructural, y ahora sí, proponer la capacidad, ¿sí? De mis vigas y mis columnas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es lo que sería la introducción del curso. Tiene apagado su micrófono, profe. La conexión. ¿Listo? ¿Ya me escuchan otra vez? ¿Sí? Por algo se cayó. ¿Estamos bien? ¿Comunicadas? ¿Comunicados? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, ok. ¿Y si me han estado oyendo? ¿Sí? ¿Sí vamos bien en la clase? ¿O se perdió en algún momento? Ustedes díganme. Hablaba de lo que que estamos acabando la introducción, y
vamos a dar el paso siguiente en el tema 2, a dimensionar las vigas, pero en función de los resultados que obtengamos con una herramienta de análisis estructural. Y era por eso el cuestionario que no sé si llegó a todas y a todos, y hubo al menos unas 14, 15 personas que lo respondieron. Ya con eso me doy por bien servido porque me da cierta idea de cómo estamos y hacia dónde tenemos que dirigir al menos una de las clases, ¿no? Sí, miren, la idea ahorita sería hablar de la encuesta que hice, ¿sí? Para dar el siguiente paso, que es, bueno, ¿cómo tengo los elementos mecánicos de este marco, no? Yo les pregunté si sabían ustedes manejar el programa de análisis estructural SAP, ¿no? La pregunta específica era porque, bueno, yo es el que voy a ocupar, pero no sé si alguna o alguno de ustedes me haya dicho no, porque si maneja otra paquetería, que maneje otra forma, otro programa, otro software, o otra, digamos, subrutina para sacar elementos mecánicos. ¿Alguien, es el caso de alguien que diga, no, yo contesté que no manejo SAP, pero sí sé tabs, sé programo ¿cómo se llama que les enseñan luego para sacar elementos mecánicos? Bueno, hacer cálculos, ahorita se me va el nombre, es MATCAD creo que sí, y este tipo de cosas. O la pregunta es, aquellos que contestaron no, que fue casi el 50%, 43.8%, tiene idea del manejo de otra herramienta. ¿Alguien que lo quiera decir o decirme en chat? O ese no es porque de plano no, yo no sé nada de algún software. Si no obtengo respuestas ahorita, ni en chat ni oralmente, quiere decir que la respuesta no es que quiere decir que no hay conocimiento en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el 56.3 dijo que más o menos, ¿no? Entonces, ese más o menos implica sí he manejado el SAP un poquito, etcétera, pero no me siento lo suficientemente capaz como para decir, sí, lo manejo a la perfección, soy bien trucha, y póngame lo que usted quiera, yo lo puedo hacer, ¿no? ¿Sí? Pues todos pusieron más o menos y nadie puso sí, ¿no? Nadie dijo, yo soy aquí el manda más, ¿no? Entonces, esta primera pregunta era para eso, pues ya me da una idea que sí hay necesidad en la clase de recurrir, ¿sí? A una sesión en la cual dan los aspectos básicos de manera particular de SAP, ¿no? ¿Sí? La siguiente pregunta era si, por ejemplo, este marquito plano, así como tal, ¿sí? Ustedes lo podrían resolver, obtener sus elementos mecánicos. El 56.3% me dijo que sí. Entonces quiere decir que si no con SAP, pues yo creo que a mano, ¿no? ¿Sí? O con alguna otra herramienta o un híbrido allí. Y 43.8 dijo que no. Sigue un poco medio balanceado la cosa. Donde se disparó las respuestas es en la pregunta que les hacía si podrían a ustedes hacer el modelo tridimensional de esta estructura. Y aquí el 87% dijo que no, pero hay un 12.5% que sí. De alguien que contestó sí, porque fue anónima, no supe quién dijo sí ni no. Entonces hay alguien que dice, sí, yo lo puedo hacer. ¿Quién es ese alguien? Quiero saberlo. ¿Quién es? ¿A poco no está? Estamos todas y todos. ¿Quién dijo que sí podía hacer el análisis en 3D? No lo estoy retando, nada más es para saber ¿quién puso sí? ¿Y cómo lo haría? Porque hay una respuesta que dice que sí. ¿O se equivocaron? ¿Todos pusieron que no? ¿Y todas? Pues ya no entendí, ¿no? Bueno, ¿sí? Yo puse que sí, pero, o sea, en análisis estructural sí vimos un ejemplo de 3D, Sí, pero muy bien. puse que sí porque la pregunta era podría, o sea, si veo un tutorial o algo, pues sí podría, pero ahorita no le puedo decir cómo lo haría. Muy bien. Sí, bueno, sí, claro.
Bueno, hubiera aclarado que en este momento, ¿verdad? Ajá. Entonces, ok, Profe, sí, Diego, yo, Daniel, perdón. yo igual puse que sí, porque sí he importado algunos modelos, Sí, y he hecho algunos análisis de cargas, pero no sé, o sea, como, a lo mejor, por ejemplo, hacer los shells o cosas así, no, no puedo. ok. Pero ¿tienes idea? ¿En SAP lo has hecho o en qué programa, Daniel? En SAP, En SAP. Muy bien. Ok. Entonces, miren, la idea ahorita, les decía yo, no es un curso específico para que ustedes aprendan la herramienta como tal. Los hay, ¿no? De manera intersemestral, ¿no? Para que te inscribas y uses SAP, TAPS y los dan los profesores. Y ahí sí, en específico, ocupan todas las horas en los trucos. Mete shells, acá mete barras y únelas y deslígalas. Todas esas truquillos que ya es saber usar un programa de un software bien, no lo vamos a ver aquí porque pues, se nos va el curso y no es el objetivo del curso, ¿no? Pero lo que voy a hacer, vamos a trabajar con marcos planos de inicio, ¿sí? Y si las circunstancias se van moviendo a que hagamos algo tridimensional, daremos una segunda sesión para ver el mismo modelo en 3D y ahí sí ver los detalles básicos de cómo en 3D y poder tener también esa herramienta, ¿no? Pero vamos a empezar este, por un repaso, porque sí, el 93% de los que contestaron dijeron que sí, se requiere ya sea de ver desde el inicio o en los casos particulares, repasar de qué se trata, cómo meter un marquito, etcétera, ¿no? Entonces, esa clase será la clase del próximo martes, ¿no? El próximo martes, antes de entrar a dimensionamiento, aunque ya también empezaremos a ver dimensionamiento, daremos la manera en la cual podemos nosotros meter este marquito, pum, 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 lo vamos a hacer aquí en clase, la voy a grabar, la subo para que la tengan ustedes a disposición y puedan resumir, puedan volver a visualizar los pasos en caso de que, para que no tengan que estar apuntando y, híjole, ¿qué le picó aquí? Ya se me olvidó, etcétera. Todo va a quedar grabado y la vamos a subir el próximo martes, ¿de acuerdo? Para que no haya claroscuros en el curso y nuestro conocimiento en términos, o nuestra herramienta que ya tendríamos que tener en este curso, no nos atoren, no sea, chin, es que cómo hago el análisis, ¿no? Chin, no, pues no sé, o me equivoqué, qué sé yo, o a mano y me tardo 2 días, o qué sé yo, o los que sí saben un programa, qué sé yo, pero la cosa es uniformizarnos, ¿no? Entonces, aquellas y aquellos que se les haga muy fácil ya meter un marco plano, ¿sí? Por la encuesta, creo que vale la pena hacer un recordatorio y que les servirá mucho para todos aquellos que van a tener un primer acercamiento a un programa, ¿no? Entonces, eso va a ser el martes, lo vamos a tratar de condensar en la primera hora y la última media hora la dedicaremos ya a dimensionar, ¿no? Agarrar los elementos mecánicos de las vigas y empezar a dimensionar las vigas en concreto reforzado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Si va todo bien, denme 5 minutos para tomar agua. Vuelvo ahorita a las 11 y empezamos a hablar hagamos un paréntesis en la clase, de aspectos, de algunas observaciones que me gustaría hacerles de lo que sucedió el martes, ¿no? ¿Sí? Para ir adentrándonos un poquito en la ingeniería sísmica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si me dan chance. Bueno, antes, aquí hay dos chats, a ver, déjenme ver. Querer es poder. Perfecto, exacto. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Sale? Ok, las veo en 5 minutos, ¿de acuerdo? Un ratito. Sale. Profe.
Ya andamos por aquí de nuevo. Me espero un poco. ¿Ya estamos? ¿Estamos? ¿Leopoldo? ¿Sí? ¿Tú dónde vives, Leopoldo, exactamente? ¿Por dónde? En Tepepan, Xochimilco. Tepepan, Xochimilco. Daniel, ¿tú por dónde andas? En Morelia, Michoacán. Ah, eres también de los que está en provincia. Bueno, Sí, estás en Morelia. ¿Y allá qué tal? ¿Cómo se sintió el sismo? pues bastante fuerte. Yo justo estaba pues, aquí sentado Ajá, y, tomando y, pues clase. sí, sí, se movió bastante. Es un segundo piso. Entonces, yo creo que lo sentí casi igual que el del 19, del 17, o Ah, similar. muy bien. ¿Y eres de allá tú, entonces? Ujú. De Morelia. Ujú. Ana María, ¿tú dónde vives? ¿Por dónde estás? Yo estoy en Coyoacán, En Coyoacán. Ah, más o menos por dónde? muy cerca de CEU, como a 10 minutos en 10 coche. minutos. Ujú. Perfecto. También se sintió algo fuerte, ¿no? Sí, sí se sintió fuerte. Mm. ¿A quién más tenemos en cámara por ahí? ¿Alguien más? ¿Emilio? Yo vivo en Tlalpan por la Federal a Cuernavaca. Por la Federal a Cuernavaca. Les pregunto porque, bueno, también eso influye, ¿no? En el Distrito Federal, dependiendo del tipo de suelo donde estemos y a la altura que estemos, pues puede variar la sensación, ¿no? Sí. Pero miren, vamos, les quería comentar cosillas por ahí que he encontrado al respecto, muy básicas, ¿no? Pero que tal vez ya sepan muchas y muchos, pero bueno, quiero comentarlas, ¿no? Pues aquí está, digamos, con respecto a lo que es la división política o lo que es la geografía de la República Mexicana, pues está más o menos localizada eh, la ubicación de la zona epicentral, ¿no? Nos indican ahí una magnitud de 7.1, ¿no? Más adelante luego haremos también una aclaración respecto al uso de la magnitud, ¿no? La magnitud tiene un calificativo. El calificativo es el apellido, bueno, tradicionalmente es el apellido de alguien, ¿no? ¿Quién me dice que ha oído? La magnitud 7.1 en escala D, que Richter, algo así. de Richter, ¿no? Sí, pues pelas, ¿no? Porque esta magnitud que ya se maneja desde hace muchos años, desafortunadamente no se le ha dado la divulgación que se requiere, pero actualmente decir 7.1 se diga en las noticias, lo diga el más calificado de los periodistas y diga magnitud 7.1 en la escala de Richter, pues está cometiendo una equivocación, porque esa M ya, si bien se sigue manejando el término magnitud, ya no se utiliza la escala de Richter, sino se utiliza algo que se llama momento sísmico, ¿no? Un MW que se mide de manera similar a la de Richter, pero que tiene sus bondades y de las cuales más adelante les voy a hablar. Ahorita tal vez no sea el punto más que me gustaría destacar, ¿no? Con base en esa magnitud, fíjense, actualmente, ya gracias a los avances computacionales tecnológicos, ¿sí? Se pueden obtener casi prácticamente en tiempo real, minutos después de haberse registrado un sismo, este tipo de datos, ¿no? Donde los colores nos dan un indicativo de la percepción del movimiento a partir de la distancia epicentral
y cómo se va propagando esa sensación, esa percepción, pero en función de un valor ya no cualitativo, ¿no? Bueno, es que yo estaba en el segundo piso y lo sentí igual, ¿no? Yo estaba en un sótano y pues no lo sentí, o yo vivo en una montaña y pues no, para mí no fue perceptible, ¿no? Ese dato cualitativo para darle número a las cosas y poder dar estas escalas desde mayor de 1, que sería lo mínimo imperceptible, hasta más de 150, y a partir de 150 decir que estamos hablando de un sismo de percepción de movimiento fuerte, ¿sí? ¿Sí? Es este concepto que se dice, que se conoce como PGA, que en inglés es Peak Ground Acceleration, es decir, la aceleración pico del terreno, ¿sí? Entonces, aunque hablemos que un sismo tiene una magnitud de 7.1 en la escala que ustedes quieran, conforme estamos en situaciones, en ubicaciones diferentes, ¿sí? El terreno se mueve de manera diferente, ¿no? Entonces, por obviedad, la zona roja, cercana a la zona epicentral, nos está diciendo aquí la percepción del movimiento en función de cómo se movió el terreno fue fuerte. Y conforme nos vamos alejando de la zona epicentral, pues la percepción de movimiento en el terreno va siendo más leve, ¿no? ¿De acuerdo? Estos mapas se logran trazar porque actualmente en las zonas sísmicas tenemos una red muy vasta de aparatos, de acelerómetros, acelerógrafos, que están ubicados en ciertas zonas, repartidos en la República Mexicana a nivel de terreno, y es por eso que podemos captar esa información y hacer este tipo de mapas, ¿no? Así prácticamente en tiempo, no en tiempo real, pero unos minutos después de ocurrido los eventos sísmicos importantes, ¿no? Como el que ocurrió hace poco. Después, por su importancia, o bueno, por centralismo, por muchas cosas, lo curioso, por cuestiones políticas, sociales, y también por cuestiones aparte históricas y de condiciones de nuestro entorno, curiosamente, la Ciudad de México, a pesar de estar generalmente lejos de las zonas epicentrales, los efectos que se producen de manera particular en la Ciudad de México, pues se acrecentan, ¿no? Somos muchos, los tipos de suelo hacen que las ondas sísmicas se amplifiquen, etcétera. Y es por eso que de manera particular, hablando de la zona metropolitana como tal, tenemos una red muy vasta, ¿sí? De puntos de registros acelerográficos donde tomar información acerca de los sismos cuando tiembla. ¿Y por qué hay tantas en la Ciudad de México? Porque a su vez, como ustedes saben, la Ciudad de México se divide técnicamente a nivel geotécnico en diferentes tipos de suelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso mi pregunta de ¿dónde vives? No, pues yo en Coyoacán, yo en Tlalpan, yo en Tepepan, yo estoy en Michoacán, porque el terreno donde estemos es, digamos, uno de los principales factores, ¿sí? En los cuales, ¿sí? Actualmente podemos obtener información para cuantificar los efectos sísmicos, ¿no? Entonces hay toda una red ahorita ya activada, cada que tiembla, esto, pum, pum, no es como hace 30 al 35 años que había muy pocas de estas estaciones y solo estaban ubicadas en ciertos puntos y teníamos información muy limitada. Actualmente podemos conocer mucho acerca de los sismos. Entonces, en esta tablita, ¿sí? Les voy a presentar en función de unas claves, ¿sí? Y de la ubicación
donde hay ciertas estaciones acelerométricas en diferentes estados, ¿sí? Particularmente en Guerrero, ¿sí? Donde fue el epicentro. Vamos a ver Ciudad de México, una en Puebla, Oaxaca, Michoacán, ahí, en Uruapan, pero no en Morelia, sino en Uruapan, en Colima y en Jalisco, ¿no? ¿Qué se obtuvo de este sismo? ¿Sí? Independientemente de la localización del epicentro, que es esta, ¿sí? En longitud y latitud, dos parámetros importantes, la distancia epicentral, es decir, la distancia que hay desde donde se localizó el epicentro a donde está la estación sismográfica correspondiente, ¿no? Entonces, las distancias epicentrales de las estaciones, ¿sí? Nos van diciendo, mira, las de Guerrero, una 19 kilómetros, otra 29, muy cerca del epicentro, ¿no? ¿Sí? Ciudad de México, estuvimos aproximadamente a 290 kilómetros del epicentro en este caso, ¿no? ¿Sí? Ojo, tengan en mente que las noticias 7.1 y 7.1, ¿sí? Pero le damos poca importancia a este tipo de información que ya nos dice un poquito de más cosas, ¿no? ¿Sí? Distancias epicentrales, ¿no? Entonces, Puebla, 300 kilómetros, ¿sí? Uruapan, Michoacán, 370, y conforme pues, nos vamos alejando de la zona epicentral, pues obviamente la distancia va creciendo, y eso es importante, ¿no? Porque no va a ser lo mismo percibir un sismo de 7.1 o independientemente de la escala cerca del epicentro que lejano al epicentro. Repito, aquí la particularidad que tiene nuestro país es la Ciudad de México, ¿sí? Que en la Ciudad de México, a pesar de estar a una distancia de casi 300 kilómetros en promedio de los sismos más fuertes que pueden ocurrir, lo sentimos durísimo, ¿no? En vez de que la intensidad bajara, se mantiene o incluso a veces aumenta, ¿de acuerdo? Sí. Pero vamos a otro parámetro, el que les decía, el PGA, ¿sí? El Peak Ground Acceleration, la aceleración pico del terreno, ¿no? Entendámoslo como unidades de aceleración. La aceleración la estamos midiendo ahorita en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la constante de aceleración universal? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? En centímetros al cuadrado serían 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, llegar a una aceleración de 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, sería una aceleración impresionante, ¿no? Sería una de las mayores aceleraciones que se pudieran presentar en el terreno. Eso nos implicaría un sismo de una intensidad fuertísima, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomando ese 981 como límite o como un primer límite de nuestra aceleración máxima que se puede presentar en la Tierra, por eso la constante universal de 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, vean las aceleraciones que se produjeron en las distintas estaciones, en este sismo en particular. Máxima aceleración en una estación en el estado de Guerrero, a 74 kilómetros de la zona epicentral, se registraron 355 centímetros sobre segundo al cuadrado. Un tercio de ese 9.80, ¿sí? Una aceleración bastante considerable, ¿sí? Lo curioso es que en estaciones cercanas, todavía más cercanas a la zona epicentral, se registraron, incluso a esta muy baja, ¿sí? Aceleraciones no tan altas como ese 355. ¿Por qué la diferencia? Por la diferencia de terrenos, ¿no? Por la diferencia de ubicación de la estación y de registro en este caso. Entonces, dentro de la misma zona epicentral, ya si vamos particularizando en la información, nos podemos topar con casos donde no hayan sentido el temblor, ¿no? En esta, cerca de Atoyac Guerrero, se registró 39 PGA,
pues muy bajito, ¿no? Ahí dijeron, aunque estuvimos cerca de la zona, miren, pero aquí no, nada, ¿no? Por ciertas condiciones locales que hay en esa zona. No quiere decir que nunca sientan los temblores. Puede haber un temblor que sí excite las condiciones locales de ahí y las respuestas de las estructuras pues sean diferentes, ¿no? Pero en este caso no fue así, ¿sí? 7.1, tengámoslo en mente. ¿Por qué repito tanto el 7.1? Porque fue, al menos ahorita, oficialmente la misma magnitud del sismo que ocurrió el 19 de septiembre de hace, ¿qué? Cuando fue en el 2017, ¿no? De hace 4 años, ¿no? ¿Sí? Vean las aceleraciones que se produjeron, ¿sí? En el Ciudad de México, CMX, 34, 14, comparadas con las 355, pues no fueron grandes aceleraciones, aunque lo sentimos. Eso ya nos dice, vemos aceleraciones, magnitud 7.1, pero aceleraciones, entonces, bajas, daños estructurales, puedo apostar que fueron pocos, ¿sí? Pero no solo la magnitud me tiene que decir yo lo puedo asegurar por las aceleraciones, ¿sí? Que se presentaron en el terreno y no por la magnitud como tal, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos, datos que pues a mí me puse a buscar y dije, pues vamos a aprovechar que estamos dando clase para mostrarlo, ¿no? Otra gráfica bonita que encontré, ¿no? En la que podemos ver un poco qué va con la alerta sísmica, ¿no? Fíjense, primero, los registros. Estos son datos que se obtienen de estas estaciones, ¿no? ¿Sí? De una que hubo en Acapulco, otra en Chilpancingo, esta en Ciudad de México, en Puebla, Oaxaca y Colima. De primera instancia, vean las diferencias de las amplitudes, ¿no? Esto es aceleración, ¿sí? Estos datos son, ¿sí? Estos son los máximos piquitos que se presentan en todo este recorrido. Ese PGA es el punto máximo que se registró en esa estación, ¿sí? Y de tanta aceleración, ¿sí? Entonces yo aquí saco los máximos de toda esta historia de aceleraciones, saco el máximo, y ese es mi PGA, ¿sí? Ese es mi PGA que pongo en mi tablita, ¿no? ¿Sí? Ese es el primer dato. La segunda observación importante, zona epicentral en Acapulco. Bueno, en Guerrero, ¿no? No sé si en Acapulco, no. Pero fíjense, en Acapulco, si el sismo arranca aquí, si esto es el tiempo, ¿sí? Si esto es el tiempo, y el sismo arrancó en 0, donde se registró primeramente el sismo, fue en una estación cercana al epicentro, en Guerrero. Después fue avanzando, llega a Chilpancingo, y la estación empieza a registrar. Después llega a la Ciudad de México, y empieza a registrar. Estamos muy cerca de Puebla, pues muy simultáneo, lo sentimos tanto en Puebla como en Ciudad de México. Oaxaca, lo empieza a sentir un poquito después. Colima, ¿sí? Tal vez similar, pero con amplitudes muy pequeñitas, y en Colima se mantuvo en esa estación la PGA muy leve, comparativamente con lo que se obtuvieron en otros estados. Esa es otra observación, ¿no? Cómo en el tiempo se puede ir sintiendo el temblor. Entonces, como en la Ciudad de México, históricamente, se ha observado que los sismos que más nos afectan, más dañan nuestras estructuras, más percibimos, pero no siempre son estos, ¿sí? Son los sismos que se generan en las costas de Guerrero y Michoacán. Es por eso que allí se colocó el sistema de alerta sísmica, ¿sí? Y el principio fundamental en el que se basa el principio de la alerta sísmica, pues es esta diferencia de tiempos, ¿sí? Que si tiembla en esa zona, ¿sí? En Guerrero, Michoacán, se percibe un temblor y ese temblor rebasa cierto umbral de aceleración, la alarma se activa y nosotros a partir
de esta rayita azul vertical, si estamos en la Ciudad de México, tenemos todo este tiempo, que son alrededor de 50 o 60 segundos para que activen la alarma y salir lo más tranquilamente posible de donde estemos o nos quedemos de donde estemos, pero sabiendo que hay la posibilidad de que viene un temblor de intensidad que nos puede no solo asustar, sino pues afectar, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el principio con el cual funciona la alerta sísmica, ¿no? Aprovecha el tiempo de retraso que hay entre cuando se inicia el sismo y van viajando las ondas sísmicas hasta que llegan a la Ciudad de México. ¿Qué pasó en el 2017? En el 2017, sismo 7.1, 19 de septiembre. No tengo aquí el epicentro, pero ese epicentro fue, es un sismo intraplaca, no es un sismo costero. Ese sismo ocurrió dentro de la República Mexicana y ahí no hay alerta sísmica, ¿no? ¿Sí? Y aunque la hubiera, la distancia epicentral de ese sismo fueron alrededor de 119 kilómetros, no lo sé, no me acuerdo, pero por ahí andaba. Y eso no es un tiempo suficiente para aprovechar este retardo y hacer activar una alerta sísmica, ¿no? Otra diferencia, ¿sí? Fíjense, entonces aquí, ya con esto, quise comparar, que ustedes vieran, ¿sí?, ciertos datos comparativos con lo que ocurrió en 2017. En 2017, primero, hubo un primer sismo, igual el mismo día, pero hace 4 años, 7 de septiembre de 2017, de magnitud 8.2, ¿sí? Pero a una distancia epicentral de la Ciudad de México de casi 750 kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Después vino el 19 de septiembre con una magnitud de 7.1, ¿sí?, pero con una distancia epicentral de 124.3 kilómetros, ¿sí? La PGA que se registró, pero en un sitio donde no hubo daños estructurales, en una zona, ¿sí?, en la cual dentro de la misma Ciudad de México se registraron estos niveles de aceleración, ¿sí? Hubo otras zonas de la ciudad donde se registraron arriba de 200 o 300 centímetros sobre segundo al cuadrado, y ahí sí hubo daños, ¿no? ¿Sí? De las estaciones de el sismo reciente del martes pasado, magnitud 7.1, vean las distancias epicentrales que tuvimos, ¿sí?, y las aceleraciones, las PGA, las aceleraciones del terreno que hubo en distintos puntos, con distintos tipos de suelo, ¿sí?, en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Entonces, después de ver esto, y cómo se maneja la información, es que fue de 7.1 y el de 2017, ese mismo día fue de 8.2. Entonces, cuando manejamos la información de una manera así un poco superficial o como se maneja generalmente, pues surge una pregunta y podemos hacernos, o nos pueden preguntar, oye, ¿por qué fue que este sismo no produjo daños con una magnitud de 7.1, mientras que hace 8... ¿Me permiten contestar una llamada? Perdón.
Perdón, es que ando con esto de que tembló, andamos un poco llenos de chamba. Entonces, hay que hacer visitas técnicas de recorridos a escuelas, y hay una que tengo que hacer mañana y me estaban hablando para eso. Entonces, pues les decía yo, esta pregunta, ¿cómo ustedes podrían contestar esta pregunta? A ver, hay 2 sismos de igual magnitud, pum, pum, ¿cómo es que uno sí dañó la ciudad y otro no dañó la ciudad? Esa es tan fácil, es la pregunta. Entonces, quien me responda a esa pregunta, la subiré al Classroom de aquí a mañana a las 5 de la tarde, lo más justificadamente posible. Tendrá como premio una primera participación escrita, ¿sí? La tomaré en cuenta para que sea una participación escrita, que es esa parte del curso para aquellas y aquellos que quieran aumentar su calificación, ¿sí? Y tener puntos extras y no quedarse con 9, con 8, con 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso sería, digamos, lo que les quería comentar al respecto. Si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, cómo se sintieron, hacia dónde vamos, qué hacemos, les da miedo cuando tiembla, no les da miedo, adelante, aprovechemos estos 3 minutos por si alguien quiere expresar algo al respecto o alguna duda de lo que comentamos, algún comentario, alguna aclaración. No sé, a mí me resulta interesante, no sé a ustedes, pero levantó la mano Daniel Rangel. Adelante, Daniel, venga. Profe, yo solo una duda ya ve que se conoce que la brecha de Guerrero está acumulando con mucha energía. ¿Este sismo alivia un poquito de esa energía o Ayer, sí, ayer, es curioso, puede ser importante lo que dices, buena pregunta. Si nos centramos, por ejemplo, en este mapita, ¿sí? Del epicentro, no me ubico ahorita bien cómo está. Lo que nos dice Daniel es lo siguiente, ¿sí? Está el estado de Guerrero, ¿sí? Y digamos, históricamente, si pusiéramos con puntitos todos los epicentros que se han generado desde que hay registros de aceleración en terreno en México, ¿sí? Hay unos por aquí, pam, 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 otros por acá, pam, 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 pero hay una brecha de aproximadamente, no recuerdo cuántos kilómetros, que hace más de 100 años que no tiembla. Entonces, eso llama la atención porque lo que está indicando es que ahí se está acumulando energía, ¿no? No puede ser que haya sismos por aquí, por acá, y ahí se mantenga inquietud sísmica, ¿no? Habiendo una placa tectónica y siendo toda la zona con un potencial sísmico importante, y allá está quietecito. Entonces, eso es lo que los sismólogos llaman la brecha sísmica de Guerrero, y ayer estaba leyendo así muy rápidamente que este sismo tuvo una cercanía, no recuerdo los kilómetros, pero lo localizaron muy próximo a los límites de esa brecha sísmica de Guerrero. Entonces, tal vez por ahí, más adelante, surja información al respecto de que si este sismo, siendo tan cercano a esa brecha sísmica de Guerrero, ayudó digamos, a despotencializar ese pronóstico que ahí se va un día. Hay tanta energía acumulada que un día se va a liberar de manera súbita y vamos a sufrir un terremoto muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ayudaría, pero todavía es pronto para dar afirmaciones en ese sentido, ¿no? Pero lo interesante es eso, que es un epicentro muy próximo a esa brecha sísmica, ¿de acuerdo? Y en cierta manera puede influir, ¿no? A que se haya liberado energía. ¿De acuerdo, Daniel? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Ya son 11:30. Entonces, pues seguiremos